Biblias, por favor, en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Abran sus Biblias, por favor. Antes que nada, quiero contarles que el domingo pasado, en el bazar, recogimos $9,000. Amén. Ya están consignados en la cuenta de los niños para el hogar de niñas de Neiva. Y el próximo domingo, hoy nos toca salir rápido de aquí, ¿sí? Entonces, a la 1 ya tenemos que estar afuera, entonces no se quede charlando, charle afuera. Entonces, pero no afuera de acá, sino afuera ya de la calle. O si tiene ganas de hablar con alguien, lo invita a almorzar. El domingo que viene vamos a pasar videos y todo de lo que fue el domingo pasado. La pasamos súper chévere. Así que muchas gracias, iglesia. Yo sé que Dios nos va a bendecir más todavía por estas cosas que uno hace. Amén. Muy bien, así que vamos ya mismo a la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Esta semana que pasó, estuve en Bogotá. Me tuve que ir a hacer ver lo del el tendón, ya para ver cómo estaba la operación y todo eso. El doctor ya me dio de alta, me dijo que ya puedo empezar a trotar, así que se viene la tarde deportiva. Ya viene yo creo que ya se están acabando los calores, vamos a empezar ya la tarde deportiva, a hacer fulbito otra vez, los domingos. Y me pasaron algunas cosas esta semana. No digo extrañas, porque cuando uno camina con Dios, la verdad que pasan tantas cosas que uno ya no se asombra mucho por lo que Dios hace. Pero he pasado un par de noches sin dormir, eso sí es raro, ¿sí? Han pasado muchas cosas raras en estos últimos días, ¿o no? Perdió Argentina, eso son cosas rarísimas, ¿no? Sí, son unas cosas raras que pasan que uno dice, no puede entender qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, y fue increíble porque yo siempre digo, cuando le hablo a las personas que están cerca mío, que uno debe siempre estar atento, cuando vive con Dios, debe estar atento a que Dios le habla a uno en cualquier momento. Amén. Entonces que uno debe vivir con un cuadernito y un lápiz acá al lado, porque después uno recibe algo bueno de Dios a eso de las 2, 3 de la mañana y después dice, ¡wow, buenísimo! Cuando me despierta lo escribo. Y cuando uno se despierta no se acuerda. Y uno empieza, ¿cómo quiere? Y nunca se acuerda. Entonces en esta semana me pasó que Dios empezó a hablarme y bueno, Bogotá no es como acá, Bogotá hace frío. Entonces destaparse y levantarse a escribir es medio complicado. Y entonces yo dudaba, pero yo veía que ya no me iba a poder dormir. Entonces agarré y bueno, me levanté y empecé a escribir. Y lo que Dios me estaba mostrando, porque después obviamente me iba a olvidar. Y ayer me volvió a pasar lo mismo, porque Dios me venía hablando acerca de algo y de estas cosas que, no sé si usted ha vivido cosas que vienen de repente por tiempo, que no han cambiado, que están, y Dios empezó a hablarme una palabra, me llevó un pasaje en Jeremías, cuando yo estaba leyendo, y un pasaje bastante fuerte, que decía que la gente que se volvía, pero no de todo corazón a Él. Y eso me quedó sonando, porque Dios, el mensaje era, yo estoy acá listo, decía Dios, yo quiero bendecirlos, tengo todo, está todo listo, pero vuélvanse de verdad, vuélvanse a mí de verdad. Y era un llamado continuo al arrepentimiento, un llamado continuo como que estoy listo. ¿Por qué? Porque ustedes no lo hacen de verdad. Y hablaba a su pueblo y le decía, Judá, fingiste volver a mí, pero no te volviste de todo corazón, entonces no puedo bendecirte. Y eso me daba vuelta en la cabeza y entonces alguna de esas cosas quiero compartir. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir sus promesas. Dígame amén. Dice, según entienden algunos la tardanza, dice, más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos, ¿qué?
se arrepientan. Arrepentirse es volverse a Dios, es dar la espalda al pecado, de que básicamente, si yo soy un mentiroso, la mentira me traduce allá y bueno, yo me arrepiento, le doy la espalda y camino en la otra dirección, o sea, dejo de hacerlo. Por eso yo siempre digo que cuando uno pide perdón, el perdón debe involucrar, voy a cambiar, porque ese giro es el verdadero arrepentimiento, ¿sí? Entonces, hay cosas que Dios no quiere que nosotros olvidemos, que no quiere que ignoremos, y dos cosas fundamentales. Primero, la paciencia de Dios. Dígale que está al lado suyo. Dios es paciente. No ignore su paciencia. Pero dígale, vamos, háblele que está al lado suyo así, con el dedito. Háblele así, dígale. Dios es paciente. Nunca lo olvides. No veo ningún dedito haciendo así. Y ahora sí, apúntele con el dedo y dígale, pero no abuses. ¿Sí? Entonces, porque Dios espera que te arrepientas, no abuses. Es la paciencia de Dios, ¿sí? Y el amor de Dios está allí. Hay dos cosas que no podemos olvidar ni ignorar, ¿sí? La paciencia de Dios y el amor de Dios, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Por qué Dios quiere que se arrepientan? ¿Por qué el arrepentimiento es tan importante? Miren que el arrepentimiento, Dios me mostraba, porque es uno de los fundamentos del cristianismo. Allí en Hebreos, cuando habla de los fundamentos de la fe, obviamente allí está el arrepentimiento. Y lo que Dios me muestra es que el diablo ha atacado cada uno de los fundamentos, especialmente el arrepentimiento. Presta atención, no pierda esto. Sí. El diablo ha atacado el concepto del arrepentimiento. La tradición, como más o menos todos venimos de la misma tradición, la tradición ha transformado, ha cambiado el verdadero arrepentimiento por la confesión. ¿Sí? Es como que uno iba, confesaba, el que peca y reza empata. ¿Sí? Y como que uno confesaba y era sacar licencia para seguir haciendo lo malo. ¿Sí me siguen ahí? Entonces, claro, se cambió el concepto del verdadero arrepentimiento. La gente solo confiesa sus pecados a una persona o a Dios y cree que ya está. No, sin arrepentimiento verdadero no hay cambio. Sin arrepentimiento verdadero no hay transformación, no hay bendición. Entonces, claro, cuando yo empezaba a ver esto, digo, el ataque sobre el arrepentimiento ha sido tenaz. Cuando uno va a la Biblia, se da cuenta de que el primer mensaje de Juan el Bautista, del Señor Jesús, de los apóstoles, fue el mismo: arrepiéntanse. El primer mensaje siempre fue igual. El primer mensaje del Evangelio fue: arrepiéntanse, para perdón de pecados, para que puedan recibir el Espíritu Santo, para que haya una nueva vida. No camine más en la dirección que está caminando, empieza a caminar en la otra dirección. Arrepentimiento, pero claro, el diablo lo atacó, lo cambió por una simple confesión, ¿sí? No, yo sí, ¿te arrepentiste? Sí, yo ya confesé mi pecado. No, es que arrepentirse no es confesar el pecado. Arrepentirse es darle la espalda a lo que hacías y caminar en la dirección contraria. ¿Amén? O sea que si mentías, ya no mentís más, empezás a caminar para el otro lado y todo así. Lo que hacías, le das la espalda y arrancás a caminar en dirección contraria para agradar a Dios. Pero lo más tenaz de lo que Dios me mostró, ¿por qué el ataque sobre el arrepentimiento, sobre este concepto, sobre este fundamento de tu fe, de mi fe? Es que el arrepentimiento es el camino, escuchen esto, para ver la gloria de Dios en tu vida. Anoten esto, Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice que uno debe buscar la paz. Y en la segunda parte del versículo dice, y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios? ¿Sí? No cuando se muera, sino ahora. ¿Usted quiere ver a Dios ahora? ¿Sí o no? Y uno dice, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo será eso? Bueno, yo quiero ver a Dios en mi salud. ¿Cuántos quieren ver a Dios en su salud? ¿Cuántos quieren ver a Dios en sus finanzas? En sus familias, en su matrimonio, en la vida de sus hijos, en su presente, en su futuro. Yo quiero ver a Dios, pero la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Escuche eso, porque usted puede inventar lo que sea, pero la palabra no la podés cambiar, no la podemos cambiar. Es maravilloso cuando uno viene y dice, bueno, hoy vamos a predicar acerca de que usted declare y lo recibe. ¡Qué bendición! Todo es bendición. El verdadero evangelio es bendición, pero también es demanda.
No podemos predicar solo un evangelio de dulce de leche, ¿sí? Hay que predicarlo completo, completo. No podemos disfrazar el evangelio. Por más chévere que nosotros querramos aparentar ser y todo lo que sea, la palabra de Dios hay que predicarla tal cual es. Y el arrepentimiento es un fundamento. Usted no se puede engañar. Hoy hay que romper el ataque del diablo sobre el arrepentimiento. No es una simple confesión. Usted no se sale de los pecados por simplemente confesarlos. Hace un montón de tiempo yo les conté y siempre les recuerdo el testimonio de ese muchacho travesti que me tocó compartirle, que se convirtió. Y entonces él decía que era una loca y yo le decía que era un hombre, y él decía que era una loca y yo le decía que era un hombre, y él me decía que él había nacido así, yo le decía que no había nacido así, que Dios no creaba 50-50 sino hombre y mujer. Entonces, cuando él pudo captar que lo que él tenía no era una debilidad, sino un pecado, porque así es como Dios lo llama, dígale que está al lado suyo, las cosas hay que llamarlas como Dios las llama. No como a nosotros se nos ocurre. No, que tiene una debilidad. ¿Perdón? La Biblia lo llama pecado, punto. Y entonces ¿cuál fue el primer paso para la transformación de este muchacho? Que hoy está totalmente transformado. ¿Cuál fue el paso? Yo le dije, mira, la Biblia lo dice clarito, porque la Biblia no es tan complicada. El Señor lo dice así: el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. O sea, el verdadero arrepentimiento no es solo confesión. Está bien que te sientas mal y lo confieses, pero ahí no para la cosa. No, mire, yo, pastor, me siento mal. Algunas personas se le acercan a decirme a mí, y yo a mí, decíselo a Dios. Si te tranquiliza decirme a mí, me lo contás. Yo no se lo voy a contar a nadie, pero decíselo a Dios, es un tema con Dios. ¿Sí? Entonces, no, la embarré, bueno, está, ahora te tenés que apartar. Confesale a Dios tu pecado y apartate. No cambia nada. Hay gente que solamente siente como un ligero, así como refrigerio cuando cuenta sus pecados, pero eso no es verdadero arrepentimiento, eso no es verdadero cambio. El arrepentimiento verdadero es el que produce cambio, es el que nos abre la puerta para que nosotros podamos ver a Dios en nuestras cosas. Amén, iglesia, ¿entiende eso? Entonces esto es cambio real. No podemos ignorar estas cosas. No podemos ignorar. Sin santidad nadie verá a Dios. Para que yo pueda vivir en limpieza, necesito arrepentirme porque no soy perfecto. Levante la mano el que nunca la embarra. Ahí está, Camila, ¿y quién más? ¿Alguien más que no la embarre nunca? ¿La tía? Todos. Sí, ya mintió. Déjeme recordarle esto. No sé por qué, pero tengo que volver a decírselo. No somos perfectos, diga, no somos perfectos. No, espere. Vamos a hablar de manera personal, nada que somos, no, engallada, no, porque nadie va a entrar así en montonera al cielo. Entramos personalmente por lo que hemos hecho personalmente. Digamos, no soy perfecto. Amén. Pero soy perfectible. Ahora, voy a decir, no soy perfecto. Recuerde, ahora usted tiene dos lugares donde pararse. De un lado o del otro lado de esa declaración. Porque hay gente que dice, no soy perfecto, y se para del lado de, bueno, la embarro, como no soy perfecto. Entonces lo toma como una excusa. ¿Sí? Como no soy perfecto, pero deja de hacer esas cosas que no te hacen bien. Pero yo no soy perfecto. Entonces con ese cuento de no ser perfecto, lo usan como justificación para embarrarla. Ese es un lado que no te conviene, te tenés que arrepentir. Y el otro lado es el de que no soy perfecto, pero soy perfectible. Voy a trabajar para poder parecerme a Dios cada día. Y si la embarro, cosa que puede llegar a pasar, me tengo que limpiar rápido y seguir adelante porque soy perfectible. ¿Amén? Entonces, no se paren del lado equivocado, porque hoy estoy hablando de arrepentimiento, de dar la espalda al pecado, a lo que Dios llama pecado, no a lo que la gente llama pecado, porque las personas, dice un amigo mío, me acuerdo, un compañero de fútbol, que yo le compartí de Jesucristo, y él no lo aceptó en ese momento, me decía, pero es que yo no le hice mal a nadie, yo no soy malo, yo no le pegué a mi mamá,
yo no robé, yo no maté a nadie. Y parece como que son las únicas 3 cosas que mejor dicho, que lo entierran a uno en el infierno. Yo decía, no, es que no es que vos no hayas matado a nadie. Sencillamente es que vos tenés que arreglar tu cuento con Dios. Le digo, ¿alguna vez mentiste? Sí, ¿y qué? ¿Y qué? Es normal. Todo el mundo miente. Ajá, eso te justifica. ¿Alguna vez si le empecé a nombrar algunas cosas que no había hecho bien? ¿Te enojaste, insultaste? Sí, pero todo el mundo insulta. Wow. Ese concepto de que no soy perfecto es peligroso. Usted debe vivir para agradar a Dios, digan amén. Y debe llamar las cosas como Dios las llama. Entonces, el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento te sitúa, te abre la puerta para que puedas ver a Dios en tu vida. Sin santidad nadie verá a Dios. Debemos trabajar en eso. Digan amén. Y el arrepentimiento debemos involucrarlo en nuestras vidas. A mí me pegó muy fuerte cuando en la madrugada Dios me hablaba acerca de que Judá se volvió a mí, pero no se volvió sinceramente, fingió volverse a mí y siguió haciendo lo malo. Y mientras hablabas y hablabas y hablabas, hacías todo el mal posible, dice la Biblia, donde yo leía en Jeremías. Y eso a mí me impactó mucho. Entonces empecé a entender que hay un llamado de Dios a arrepentirnos. ¿Por qué Dios llama a un verdadero arrepentimiento? Porque Dios te ama y porque Dios quiere bendecirte. Y se lo decía a su pueblo. Yo lo leía y decía, wow, Dios está listo para bendecir, está listo para restaurar, pero te tenés que volver. Hay una condición. Si te has de volver, le decía a Israel, en lo que yo leía, dice, vuélvete a mí. Eso es arrepentirse. Volvernos a Dios, volver al camino correcto. Hay mucha gente que cuando se va, me acuerdo que cuando yo recién llegué a Bogotá, pasaba algo, no sé si cómico, pero sí era tragicómico, porque yo escuchaba al pastor Darío que decía siempre que empezaba un año que ahora había que recoger a las ovejas y había que limpiarlas, porque se iban de vacación y volvían todas sucias, ¿no? Y él siempre decía eso, y yo no entendía, al principio no entendía bien, y me di cuenta de que mucha gente cuando se iba de vacaciones, se tomaba vacaciones espirituales, ¿sí? Entonces ya no oraban casi nada, y hacían cosas como que, bueno, no importa, es como el que está haciendo dieta y le ponen ahí una... Es complicado cuando uno no tiene hambre ver algo, ¿sí? Si tuviera hambre ya vería ahí un bife de chorizo, una faturita. Entonces, claro, te ponen una cosa así adelante y... Entonces, ¿qué hace uno? Dice, bueno, no importa, total, ¿qué hace una? Y uno se la come. Pero en la vida no es así. Dígale que está al lado suyo. En la vida no es así como que una canita al aire, total, ¿qué pasa? No. Usted no debe jugar con su vida. Hágale caso a Dios. El arrepentimiento debe ser parte de nuestra vida. Digan amén. Usted no puede esquivar esto. Debe ser serio, porque usted no es perfecto, porque la puede embarrar, entonces se debe arrepentir. Usted no puede embarrar, el pecado es serio. La palabra de Dios en Mateo 1:21 dice que el Señor Jesús vino para salvarnos de nuestros pecados. ¿Sí? Y lo llamaron Jesús porque nos salvaría a su pueblo de sus pecados. La gente se acerca a Jesús para que Jesús lo libre de la ruina, de la enfermedad, de esto. Pero el Señor vino a salvarnos de lo que produce todas esas cosas. O sea, ¿sí entienden lo que le estoy diciendo? Hay una necesidad en mi corazón de transmitirle algo que Dios puso y estoy tratando de ser lo menos ansioso posible. Arrepiéntase. No sé en qué puede estar metido. Arrepiéntase. Vuélvase a Dios. Dé la espalda a lo que no está haciendo bien. Dé la espalda. Dios está listo para restaurar. Dios está listo para bendecir, pero dé la espalda a lo que está haciendo mal. Era tan fuerte. Decía, Israel, si te has de volver, vuélvete a mí y yo te restauraré. ¡Wow!
Es una palabra que usted la debe tomar casi que proféticamente para usted. Es como que Dios nos está hablando casi así, con el dedito así, ¿no? A cada uno no, así también. No podemos sacar esto, no lo podemos ignorar. Este es un llamado terrible. Lea la Biblia y se va a dar cuenta. De verdad, el primer mensaje de arrepentimiento, todos predicaron lo mismo. Meta el arrepentimiento en su vida. No lo tome como, bueno, no importa, la embarré hoy. No. Usted no puede jugar con fuego. Usted no puede jugar con pecado. Si el Señor vino para destruir el pecado, usted tiene que estar pilas. Y si la puerta para librarse del pecado es arrepentirse, usted tiene que vivir con el arrepentimiento, mejor dicho, acá, adelante, en el bolsillo, no sé dónde, pero lo tiene que vivir con eso presente. No dé largas al pecado. Dígale que está al lado suyo. No le des largas a los pecados. Arréglelo rápido. ¿Sí? A mí me encanta poner ejemplos así que son bien dicientes. Vieron que hay ejemplos que son tan dicientes, tan vivos, que uno hasta puede oler lo que están diciendo. ¿Sí? ¿Alguna vez alguien ha pisado popó de perro? Levante la mano si alguien ha pisado. Porque de repente ustedes son celestiales y no caminan por la calle. Ustedes flotan. ¿Qué es lo que pensó usted cuando pisó algo así, de eso? Usted dígame si la verdad, ¿no se sintió el ser humano más detestable de la tierra? O sea, ¿cómo puede tener uno tanta mala suerte? A uno le provoca cortarse de la rodilla para abajo. Ahora, nadie que haya pasado por esa experiencia inolvidable sigue caminando como, vio que encima pisó, se ensució toda esa cosa, no importa, no pasa nada. Y siguió caminando. Claro que pasa, cuando a uno le pasa eso, uno de verdad se quiere cortar el tobillo para abajo, ¿no? Pero uno no entra a la casa y camina por toda la casa así. Si uno no hace eso, con algo físico, pero sí lo hacen con el pecado. Si lo hacen con las faltas, se las llevan por todos lados y eso ensucia con mal olor. El pecado le pone mal olor a todas las habitaciones de nuestra vida. El pecado es complicado. El Señor vino para librarnos de nuestros pecados. El primer mensaje fue: arrepiéntanse. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar la vida eterna, para que nuestras vidas sean diferentes? Arrepiéntase para perdón de pecados. ¿Qué tenemos que hacer para vivir? Arrepiéntase. Pueblo mío, si te has de volver, vuélvete a mí y yo te restauraré. ¡Wow! Dé la espalda al pecado, no le dé largas, porque es demasiado fuerte, hay mucha destrucción donde hay pecado. Entonces vuélvase, no juegue, no finja. Hágalo de verdad, tome el verdadero arrepentimiento y métase de lleno en esto. Tome en serio a Dios. Yo creo que el arrepentimiento es la señal más grande de que tomamos en serio a Dios, que tomamos en serio nuestra vida, que tomamos en serio nuestro presente, nuestro futuro, que tomamos en serio nuestra familia, nuestros matrimonios, nuestras finanzas. O sea, usted no puede vivir con pecado, porque el pecado lo va a destruir. El pecado tiene el poder de destrucción. La paga del pecado es muerte. En el área que usted juegue con el pecado, habrá muerte. Me encantaría decirle algo diferente. Me encantaría decirle: no, mire, tranquilo, que Dios es paciente, que usted va a prosperar mientras tanto. No podemos cambiar la palabra. La paga del pecado es muerte, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces uno debe ser serio en esto. O sea, el otro día yo hablaba acerca de una iglesia madura. Una iglesia madura vive la palabra de Dios, completa. Hay iglesia que solo es dígalo y recíbalo. Bendición, venga Jesucristo y le da caso carne y beco. Yo sé que Dios lo bendice a uno mucho, pero esto es fundamental. Esto lo tenemos que hablar. Y créame, hay un llamado angustiante en mi corazón cuando yo recibí este mensaje. Deje de hacer lo que está haciendo mal. Arrepiéntase. Dios está listo para bendecirlo. Yo digo eso y me siento como si estuviera en mi oficina con una sola persona sentada delante mío que me acaba de contar algo.
reciba esa palabra de esa manera, arrepiéntase. Usted sabe lo que está haciendo mal. No dé la espalda al pecado, vuélvase a Dios y tome el arrepentimiento y póngalo, mejor dicho, es como que téngalo a la mano siempre, siempre. Usted no puede jugar con pecado. ¿Sí? Había un señor que estaba haciendo un experimento que era parecido a esto, como querer hacer el experimento de vivir con pecado. Y entonces estaba haciendo un experimento porque él creía, estaba convencido de que podía hacer vivir en una misma jaula a un león y a un cordero. Y él estaba en ese experimento. Y bueno, y un día vino un amigo y el amigo sabía del experimento. Y le dice, ¿y cómo va el experimento tuyo del león con el cordero? Me dice, no, bien, va bastante bien. Dice, el único problemita que he tenido es que he tenido que cambiar de vez en cuando el cordero. Todo estaba bien mientras el león no tuviera hambre. No juegue con el pecado. Dígale que está al lado suyo. No juegue con el pecado. Pilas, pilas. Amén. Entonces, acompáñeme ahora, por favor, a Mateo, capítulo 5. Porque hay cosas que yo sé que Dios le está hablando fuertemente a algunas personas aquí. Y créanme que si alguno de ustedes me conoce, si Dios me diría quién son, le diría. Me encantaría que me dijeran, mira, aquí es aquel que está allá, aquella que está allá. No se lo diría en público, no sería capaz. Pero sí sé que Dios le está hablando a algunas personas, amén. Entonces no le esquive el bulto. Usted conoce su intimidad. Vuélvase a Dios, vuélvase de verdad, arrepiéntase. Ahora, hay cosas que hay pecados que son demasiado evidentes, que ni siquiera a uno le tienen que decir, mira, lo que estás haciendo está mal. Uno ya sabe, ¿sí? Uno ya sabe, o sea, hay gente que tiene cara pero no lo es, ¿sí? Entonces ya sabe, no es que no se dio cuenta, no, ya sabe. Son pocas las cosas que de repente podemos llegar a hacer y que no nos dimos cuenta de que no estaba bien. Y aún el rey David le dice a Dios, le dice, Señor, líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Y esa es una oración válida. Hay veces en la que la embarramos sin darnos cuenta y debemos pedirle perdón a Dios también por eso. Entonces, pero hay otras cosas que me parece que son importantes que nosotros debemos ver rápidamente hoy. Todas están acá, todas están en Mateo. Así que busque Mateo, capítulo 5. Siempre he escuchado a mi pastor, al pastor Darío, decir que el Sermón del Monte es la constitución nacional del reino de los cielos. Entonces, si tiene algo de verdad eso, que creo que tiene mucho, hay que cumplirla. Es decir, le tenés que cumplir con la constitución del cielo. Dígale al que está al lado suyo, para que haga algo por su vida. Muy bien. ¿Y qué tiene que ver el Sermón del Monte con el arrepentimiento? Miren lo que Dios me mostró. Mateo capítulo 5, rápidamente vamos, Mateo capítulo 5, ¿ya están en Mateo capítulo 5? Versículo del 13 al 16. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Primera cosa por la cual debemos arrepentirnos. Si usted va a tomar en serio esta palabra y va a agarrar el arrepentimiento para su vida, usted estará abriendo la puerta a Dios, a usted, amén, y a sus cosas. El arrepentimiento, les recuerdo, abre las puertas a su vida para que usted pueda ver a Dios, ¿sí? Para que usted lo pueda ver en su vida, en su finanza, en su salud, en sus hijos. Sin santidad nadie verá a Dios, ok. El arrepentimiento es la puerta para que entres a vivir una vida limpia. Entonces, debemos arrepentirnos. Si lo vamos a tener ahí, entonces, ¿de qué debemos arrepentirnos? Debemos arrepentirnos por escondernos. Debemos pedirle perdón a Dios, porque no nos podemos esconder, porque nosotros tenemos que hablar de Jesús, porque nosotros somos luz, porque somos la sal de la tierra. Usted tiene que hablar. Si usted no habla de Jesús, arrepiéntase.
Pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios. No se agache de estas cosas. Pídale perdón a Dios. Arrepiéntase, es sencillo. Si no lo hacía, empiece a hacerlo. Entonces, no nos podemos esconder. Dígale que está al lado suyo, no te puedes esconder. Te tenés que arrepentir. Si no lo estás haciendo, y recobrar el sabor y empezar a dejar que Dios use tu vida para que otros puedan ser bendecidos. ¿Amén, iglesia? Entonces, pero arrepiéntase. De estas cosas a mí me impresionó. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. ¿De qué debemos arrepentirnos? Debemos arrepentirnos por no reconciliar. No camine peleado con la gente, no camine en distancia, no camine en división con su familia, con sus padres, con sus hermanos, con sus hijos, ¿sí? Con sus amigos. ¿Qué relación hay rota en tu vida que no has reconciliado? Pídale perdón a Dios. Uno siempre está esperando que el otro venga. No, pero si yo no hice nada, ¿por qué yo voy a ir? Que vengan a mí a pedirme perdón. No, la Biblia dice que nosotros debemos ir. El cristiano, el Hijo de Dios, debe tomar la iniciativa. Ve tú primero y arréglate. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, si usted no lo ha hecho y tiene alguna, si está separado, si está peleado con alguien, distanciado con alguien, arrepiéntase. Si no ha reconciliado. Porque la palabra de Dios dice que nosotros, sus hijos, Él nos ha transformado en ministros de reconciliación. Decirle que está al lado tuyo. ¿Escuchaste eso? Dígale. A ver, dígale. Quiero escucharlo. A ver, dígale, ¿escuchaste eso? Y usted, que va a aceptar lo que le están diciendo, diga, sí, lo escuché. Dígale que está al lado suyo así, pero agárrese acá un poquito la ropa y dígale, mira, me tenés que respetar porque yo soy un ministro. De reconciliación, sí, pero soy un ministro. Todos los que andan buscando ministerio, hoy el Señor les da el ministerio. Sos un ministro de reconciliación, dice la palabra de Dios. Bueno, si usted no ha reconciliado, si usted está peleado con alguien, arrepiéntase. Arrepiéntase de verdad. Dé la espalda a eso y reconcilie. ¿Sí? Arrepiéntase por no reconciliar. Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37. Dice también, han oído que se dijo a sus antepasados. Dice, no faltes a tus juramentos, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa además proviene del maligno. ¿De qué debemos arrepentirnos? Por prometer y no cumplir. Si has prometido algo, espero que no a Dios o a cualquier otra persona, y no cumpliste, te tenés que arrepentir. Y tenés que cumplir. Que nuestra palabra sea confiable, que nuestra palabra sea sí, sí. En estos días he estado hablando, no sé por qué, pero tengo que empezar a meditar en eso, hablando con personas acerca de la relación de padres e hijos y de la crianza que a veces no es fácil, las etapas de los chicos, las diferentes edades. Y me he encontrado en esta semana, no con menos de 3 familias explicándole más o menos la crianza de los hijos. Y le decía que los chicos necesitan límites, necesitan desesperadamente límites. No importa la edad que tengan nuestros hijos, necesitan límites que se los tenemos que poner nosotros. Pero le explicaba a una pareja que sus hijos necesitan límites desesperadamente. Le decía, pero cuando pongas el límite, no piensen en sus hijos, piensen en ustedes. Porque los papás le ponen límite a los hijos, pero pensando en los chicos, no en ellos. Y los límites correctos se ponen cuando uno piensa en uno, porque el que tiene que respetarlo es uno primero. Porque la mamá viene o el papá y le dice, hasta que no termine de comer, no te levantás. ¡Wow! Usted está pensando en su hijo, pero no está pensando en usted. ¿Usted es capaz de
de sostener eso que acaba de decir? ¿Usted está dispuesto a dejar a su hijo sentado hasta el otro día ahí? ¿Hasta que termine de comer? ¿Qué hace la mayoría de los papás? Se van, bueno, a los 5 minutos no tocó la comida el hijo, porque ya el hijo lo calibró a usted, ya lo tiene escaneado, analizadísimo, sabe que no va a hacer lo que dijo. Entonces viene otra vez y dice, bueno, come 3 y ya. Chao, estás en el horno, pero estás criando un monstruo. Y después no te quejes. Decirle que está al lado tuyo. Sin palabras. Si usted va a decir algo, cúmplalo. Amén. Si usted ha dicho algo y no lo ha cumplido, pida perdón, arrepiéntase, dé la espalda al pecado y arranque a caminar a su lado. Que su boca, lo que abra de la boca, cúmplalo. Y si usted no va a poder cumplir lo que prometió, Dios también le da salida. En la Biblia dice, ve y habla con la persona y líbrate de la situación en la cual te has atado. Hey, mira, yo no voy a poder cumplir lo que hice, perdón, punto, ya. Entonces no prometa si no va a cumplir. Debemos arrepentirnos por prometer y no cumplir, especialmente a la gente que amamos y los chicos. Mateo capítulo 5, versículo 38. Este sí que debemos arrepentirnos. Dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no, ¿qué dice? No resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Cómo la vio? Muy bien, sigo leyendo. Esto se pone mejor. Si alguien te pone en pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévala 2. Dice, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Qué bravo, ¿no? ¿De qué debemos arrepentirnos en este pasaje de la Biblia? Debemos arrepentirnos por no marcar la diferencia, porque este pasaje nos permite marcar la diferencia. Porque nadie pone la otra mejilla. Porque nadie, si alguien le quiere tomar algo, lo cede. Esto es poder marcar la diferencia. La pregunta es, ¿qué estás haciendo de más? ¿Qué estás haciendo de más por las demás personas? Si no estamos marcando las diferencias, conocemos de Dios. Su palabra es lo que rige nuestras vidas. Debemos marcar la diferencia. Si no lo estamos haciendo, debemos arrepentirnos y debemos empezar a hacerlo. ¿Es fácil? Creo que no. ¿Hay que hacerlo? Absolutamente sí. Hay que hacerlo. Hay que confiar a Dios. Ustedes no saben la cantidad de cosas que los cristianos dicen, es que, ¿cómo lo hago? Obedezca. Obedezca. No es cómo lo haces, es que lo tenés que hacer, punto. Hay que hacerlo, sencillamente. Nosotros no podemos pensar las cosas como las piensa todo el mundo. No concluya como concluye cualquier persona que no tiene a Dios. Usted no puede caer en las mismas conclusiones. No, que eso es imposible. ¿Qué imposible? Usted vive con Dios. Y si usted vive con Dios, nada es imposible. Para el que cree, todo es posible. Usted no puede caer en eso. Vivir con Dios nos permite marcar la diferencia. Si nuestra vida no está marcando la diferencia, debemos arrepentirnos. Debemos ponernos delante de Dios, Señor, me has llamado, me has escogido, me has permitido que escuche, que te conozca, que escuche de ti. Por favor, yo debo marcar la diferencia. Iglesia, de verdad se lo digo, a cada uno en especial, tenés que marcar la diferencia en tu trabajo, en tu casa, en tu barrio, en tu familia. Si todos hablan mal de alguien, vos no tenés que hablar mal. En la casa donde vivíamos antes había un escrito en la pared del cuarto de mis hijos grandes, de David y de Pablo. Y lo tenían ahí escrito grande, decía, nunca olvides quién sos y a quién representás. Y cada vez que ellos me pedían permiso para salir, yo siempre le he dicho que sí a ellos. Y siempre le he dicho lo mismo. Ok, pero miren esta pared. Van,
pero no olviden quiénes son y a quién representan. Ustedes son hijos de Dios y representan a Dios, donde quiera que vayan. Donde quiera que vayan. Si ustedes no se olvidan de eso, siempre van a tener permiso. Pero hay muchas cosas que suceden alrededor. Tenemos que marcar la diferencia, somos hijos de Dios. Donde quiera que estés, lo representas a Él. Si no estás marcando la diferencia, te tenés que arrepentir. Amén. Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 15, habla acerca de la oración. Habla acerca de la oración. Capítulo 6, versículo del 5 al 15, no lo voy a leer todo, solo voy a leer 2 versículos nada más. O no sé si 2. A ver, voy a decir un poquitos. Dice versículo 5, cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie y en las sinagogas y en las esquinas de la plaza para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, versículo 6, dice, cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve en lo que se hace en secreto te recompensará, y en otra versión dice, te recompensará en público. Ese versículo especial, después pueden leer todo el pasaje en su casa. Ese versículo, ¿cómo está tu oración? ¿Cómo está tu relación con Dios? Es fácil descubrir que hay pecado grande y uno se arrepiente, pero esto es terrible. Debemos arrepentirnos por no orar a solas, por no tener consistencia en nuestra intimidad con Dios. Tu fortaleza depende de eso. Entiéndalo. Una vez estaba en Bogotá y había dado consejería como a 5 personas y había orado con ellas, con todas había orado. Y cuando terminó la tarde yo estaba cansado, me sentía vacío, me sentía seco. Tuve 5 minutos antes de irme a casa como tiempo para preguntarle a Dios, ¿qué pasa, Señor? He orado con todos estos gatos y me siento seco. No he hecho más todo el día, ¿qué pasó? Y Dios dejó escuchar esta respuesta en mi corazón. Tu fortaleza no depende de lo que ores con otros, depende de lo que ores a solas conmigo. Entonces, mi fortaleza depende de mi relación íntima con Él. ¿Cómo está tu relación íntima con Él? No depende de lo que ores con todos, ni de lo que otros oren por vos. Tu fortaleza para enfrentar las situaciones, para enfrentar la tentación, para poder tener la gracia, para poder tener la fortaleza, para mantenerte, sostenerte, para honrar a Dios en todo lo que haces, depende de tu relación íntima con Él. Tenés que orar. Si no tenés un buen tiempo de oración, si no tenés una relación con Dios íntima, personal, te tenés que arrepentir. Tenés que dar la espalda a eso, pedirle perdón a Dios y empezar a hacerlo. ¿Amén, iglesia? Entonces, sí es fácil arrepentirse si uno dijo una grosería, pero de esto nadie se da cuenta. Y usted no sabe la cantidad de cristianos que no oran. Arrepiéntase, nadie le ha dicho, arrepiéntase. Arrepiéntase por no marcar la diferencia. Arrepiéntase por prometer y no cumplir, porque eso no se dan cuenta. Y siguen con un montón de esas, lo que llama la Biblia, de esas pequeñas zorras que le están chupando y comiendo y destruyendo las bendiciones en la vida de la gente. No, usted sea, eso es una palabra media colombiana, sea cositero, ¿sí, no? ¿Es una palabra colombiana? Cositero. Para los otros países, ¿qué es cositero? Para Argentina no es nada. No, nada, en Argentina. O sea que esa palabra hay que borrarla del mapa, ¿no? No, pues no tiene sentido. Entonces, dígale que está al lado suyo. Use esa palabra cositero que es como de... ¿Qué? Detallista, sí, cositas chiquitas. Que le presta atención a las cosas chiquitas. Dígale que está al lado suyo. Tenés que ser cositero. Sí, sea cositero con Dios. No se centre solo en lo grande. Dios es detallista, Dios es minucioso con nosotros y nosotros debemos hacerlo así. Porque nadie se arrepiente por estas cosas, salvo que Dios se lo revele y se lo diga, como se lo está diciendo ahora, como me lo está diciendo a mí. Entonces, usted debe arrepentirse por no orar a solas. Vuélvase una bomba espiritual. Si usted no es una bomba espiritual, difícilmente haga estallar a su familia en bendiciones. Difícilmente estalle las bendiciones en su casa. Arrepiéntase de verdad. Meta el arrepentimiento de verdad en su vida. Si usted no tiene intimidad con Dios, arrepiéntase. Digan amén. Gracias. Y me gusta que sean bien espontáneos. Muy bien.
Sí, porque en esa usted debería arrepentirse por no orar sola, debería arrepentirse por no desatar el poder de Dios sobre su vida, debería arrepentirse por dejar por fuera la grandeza, la fortaleza, la gracia de Dios para que Él la tiene lista para usted, para que enfrente las situaciones de su vida, pero usted ha decidido no orar, ha decidido no tener una relación íntima con Dios, larga, fuerte. Imagínense de lo que se tiene que arrepentir. Usted enfrentando débilmente las cosas que se ponen todos los días delante en su vida, cuando la podría enfrentar totalmente fuerte, totalmente lleno de gracia, totalmente vencedor, pero como usted está acostumbrado a tomar una aromática espiritual una vez a la semana, entonces no está fuerte. Debe arrepentirse. Digan amén. Gracias. Muy bien. Sigue ahí. Mateo capítulo 6, versículo 24. ¿Ya lo tienen? Sí, estamos todos acá, ¿no? Dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará al uno, dice, ¿y qué? ¿Qué? Menospreciará a uno y amará al otro, dice, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. ¿De qué debemos arrepentirnos aquí? De la avaricia. Nadie va a reconocer soy un avaro. ¿Hay alguien que reconozca que es un avaro? No un Álvaro, sino un avaro. Nadie reconoce eso. Nadie lo reconoce. Pero la avaricia es mucho más común de lo que uno se imagina en nuestras vidas. Somos cortos. Lo sentimos cuando damos, sentimos como que metemos la mano al bolsillo y tenemos un cocodrilo ahí adentro. La avaricia obviamente nadie lo reconoce. Pero tengan cuidado porque la avaricia es idolatría. Entonces nosotros debemos pedir perdón. ¿Por qué? Porque simplemente la avaricia está escondida por allí, nos priva obedecer a Dios, nos priva ser generosos, nos priva abrir la puerta para poder recibir, porque no hay manera de recibir si no damos. La avaricia engaña, porque cree que le da seguridad falsa a la persona de que si lo tiene en el bolsillo y no se va del bolsillo, su vida estará segura. Es un complique. Miren que cuando Dios dice, es un Señor, no habla de nada más sino de las riquezas. Y las riquezas no son malas. El tema es el corazón de uno. Ojalá todos fuéramos ricos, amén. Hiciéramos muchas cosas para Dios. Pero Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Así que esto hay que arrepentirse. Mateo capítulo 6, sigue allí, versículo 25. ¿Lo tiene? Muy bien, este es un pasaje más largo, pero voy a tratar de hacerlo rápido. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Por favor, presta atención porque esto es Dios hablándonos a cada uno. Dígale que está al lado suyo, ¿no vale mucho más que todo lo que hay en el campo? Claro que vale más, ¿sí? Dice, ¿quién de ustedes por mucho que se preocupe puede añadir una sola hora al curso de su vida? Es imposible. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, sin embargo les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? ¡Wow! Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los paganos, aquellos que no conocen de Dios, dice, andan tras todas estas cosas. Y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por la mañana, dice por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes, cada día tiene ya sus problemas. ¿De qué debemos arrepentirnos? Este pasaje lo leí completo porque tiene mucho que ver con este tiempo. Primero, dos cosas tenemos que arrepentirnos ahí. Primero, debemos arrepentirnos por vivir preocupados, por vivir angustiados. ¿Quién se ha preocupado en esta última semana por algo? A ver, levante la mano. Tienen de qué arrepentirse. Se tiene que arrepentir. Pero no por preocuparse
Porque yo creo que hay situaciones en la vida que cuando se presentan le producen a uno algo, ¿o no? Le producen a uno miedo, le producen a uno preocupación, le producen angustia. Y eso es natural, eso es natural. El tema es que nosotros tomamos la decisión de vivir con eso, de vivir preocupados, de vivir angustiados. Ese es el punto. No es lo que nos produce momentáneamente cuando uno ve algo. Uno ve de repente un perro en un lugar oscuro así de golpe y ¿qué? Va a decir que no se asustó. Va a decir que no, usted es el súper valiente, el superhéroe, Superman. No. Uno como que se asusta. Ahora uno no puede vivir todo el mes asustado porque vio un perro. ¿Ven? Entonces, el tema no es si una situación me causó preocupación o angustia. El tema es vivir preocupado. El tema es vivir angustiado. Y de eso nos debemos arrepentir. Debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, claro, porque las cosas que nosotros necesitamos vienen por añadidura. Por favor, entiéndalo. Son cosas que son 1 más 1, 2. Son fáciles. Lo tenemos que entender fácil. Entonces debemos arrepentirnos por vivir preocupados, por vivir angustiados, por darle un espacio en nuestros días a la preocupación y la angustia, por permitir que nuestras emociones se sientan tan vulneradas, porque una persona que vive afligida, angustiada y preocupada no trata bien a la gente que tiene alrededor. El ambiente de la casa no es bueno, no es el mejor. Porque no hay alegría. ¿De qué me voy a reír si estoy mirando con esta cosa que tengo que me está volviendo loco? Esa es una frase que la han escuchado alguna vez, ¿o no? ¿Sí? O sea, vamos a la playa. Uno vive acá a la playa. En nuestro país vivíamos lejos de la playa y vivíamos añorando ir a la playa. Y acá que la tenemos a 15 minutos no vamos nunca. Porque tenemos tantas cosas que hacer, tantas preocupaciones. Es que estoy angustiado con esta situación, entonces déjame que me quedo acá angustiado en lugar de ir a caminar a la playa. No va a cambiar tu vida por ir a la playa. No es que la angustia va a desaparecer por no ir a la playa, pero estás perdiendo de disfrutar un tiempo con tu familia, un tiempo a caminar por ahí con Dios, algo. Dejamos de disfrutar muchas cosas por estar preocupados, por estar angustiados. Entonces debemos arrepentirnos, y escucha esto porque esto sí es bomba. Debemos arrepentirnos por no disfrutar la paz que Dios nos dio. Una paz cara. En Isaías 53 dice que el Señor pagó con castigo el precio de nuestra paz. El no disfrutarla me parece que se arrima mucho al pecado. Debemos arrepentirnos por no disfrutar la paz que Él nos dio. Viva con el arrepentimiento a la mano. No deje pasar estas cosas. No es normal que usted tenga que vivir así. No es de Dios. Lea otra vez en casa después, léalo toda la semana. Esa sería una buena tarea para si hay alguno que está medio preocupado, angustiado por situaciones. Lea todas las semanas Mateo capítulo 6, del versículo 25 al 34. Léalo todos los días. Y va a ver cuántas veces Dios le dice, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. Y no se preocupe por las cosas que uno tiene que comprar, vestido, comida, o sea, por las necesidades diarias, y que es lo que más preocupa a las personas. ¿Y con qué vamos a pagar el colegio? ¿Y con qué vamos a comer? ¿Y con qué vamos a pagar la renta? ¿Y con qué vamos? Y Dios dice, pero si yo le doy a las plantas, le doy a las aves, ¿cómo no te voy a dar? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? No, hijo de Dios no. ¿Cuántos papás hay? ¿Cuántos somos padres o madres? A ver acá, ¿sí? Usted, escúcheme por favor, si usted ve que su hijo tiene una necesidad y usted tiene la posibilidad de cubrirla, ¿usted no lo va a hacer? ¿Usted esperaría a que usted vea a su hijo que tiene, porque hay algunos papás, yo conocí papás, sí, no acá, pero sí en Argentina, son papás que creen que sus hijos van a tener toda la vida, van a tener los pies chiquitos, ¿sí? Entonces compré una zapatilla y no creen que el pie le va a crecer. Entonces había chicos en el barrio que tenían todos los dedos afuera de la zapatilla. Que cuando, claro, ya empezaban a llorar porque le apretaban la zapatilla, entonces, ¿qué hacían? Le cortaban la punta. Se tenía los deditos afuera. Era un barrio poco pobre. Una sandalia, me daban las sandalias ahí. Entonces,
Un papá que ve que su chico tiene los dedos en el piso, no va a esperar decir, cuando el chico viene y dice, pero papi, ¿por qué no me compraste un par de zapatillas? Es que no, como no me dijiste. ¿Qué papá de los que estamos acá vamos a esperar que nuestros hijos nos digan algo que estamos viendo, obviamente, y que no se lo damos porque no lo pidió? No, se lo vamos a dar. Y dentro de las posibilidades que tengamos le vamos a dar lo mejor o no. ¿Sí están de acuerdo conmigo o no en eso? ¿Sí, papás? Ahora, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? ¿Sabe lo que significa ser hijo de Dios? ¿Sabe lo que significa? Es que Dios significa primariamente que Dios es tu papá. ¿Y vos pensás que Dios te va a ver caminando con las zapatillas rotas y no te va a dar algo nuevo? Es tu papá. Deje de tratar a Dios como si es el Señor. Claro que es el Señor y merece toda la honra y toda la alabanza, pero es nuestro papá. Y yo sé que papá no va a permitir que me falte nada. Él se ha comprometido en lo básico conmigo. Por eso es que Él dice, no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. Y cierro este punto, porque ya estamos terminando, con algo que me encanta, que hace mucho que no digo. Preocuparse es una palabra, o preocupación, es una palabra compuesta. Ocupación. ¿Sí se acuerdan o no? Ocupación. Hace mucho que no digo eso. La gente que anda ocupada es la gente que se ocupa antes de tiempo en cosas que no puede solucionar hoy. O sea que en este momento está ocupado por algo que va a pasar a la noche, que ni siquiera sabe si va a pasar. Porque de repente el Señor viene a la tarde y perdiste el tiempo. ¿Ven? Entonces decirle que está al lado tuyo, pero esto si se lo pido de corazón, dígaselo, sea obediente. Dígale, no te ocupes. Quizás sí lo pueda entender. ¿Sí? Y si se ocupa, entonces se tiene que arrepentir. Disfrute la paz que Dios le ha dado. Amén. Una paz cara, una paz muy, muy cara. Muy bien. Y terminamos. Terminamos con esto. Por favor. Mateo capítulo 7, versículo 6. No, perdón. 7. 7:7. Dice, pidan y se les dará. Busquen, dice, y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que llama, se le abre. ¿De qué debemos arrepentirnos? Debemos arrepentirnos por no creerle a Dios y bajar los brazos. Eso que acabo de leer es palabra de Dios. ¿Y qué significa que sea palabra de Dios? Significa que Dios la va a cumplir. Todo lo que Él dice, lo cumple. Se cumple sí o sí. El tema es que nosotros bajamos los brazos. No baje los brazos. No baje los brazos. Hay tantos ejemplos bíblicos de que como por ejemplo Jacob, no te dejaré si no me bendices. Si usted le está pidiendo algo a Dios, dice, si eso dice, Padre, tú dices eso, tú crees, yo creo en ti, tú eres veraz. Entonces pida, llame, busque a Dios continuamente. Búsquelo, por favor. Quiero invitarlos a que cierren sus ojos por un momento y piensen en estas cosas. Esto es una invitación de Dios a que nos volvamos a Él. En las cosas que nadie habla. Lo que decía, cositero, vuélvase cositero con Dios, porque estas cosas es la vida. Estas pequeñas cosas que quizás usted no las tenía así como que, no, ¿y yo por qué tengo que arrepentirme de esto? Es tu vida, son las cosas diarias. Es tu relación con Dios. Es tu relación con las palabras que decís, con las palabras que hablamos a diario. Y Dios dice que deberemos dar cuenta por cada palabra ociosa que hemos hablado. Entonces no se vuelva tan así como trascendental, que todo debe ser grandísimo para prestarle atención. Vuélvase cositero con Dios, detallista. Tome en serio esta palabra. Hay angustia en mi corazón por transmitirle el llamado de Dios a que se vuelva a Él.
le recuerdo, el Señor lo que leía. Judá se volvió a mí, pero fingió volver. No volvió de verdad. Vuelve a mí y yo te restauraré. Yo sé que esa palabra es para personas que están aquí en la iglesia hoy y para gente que está mirando por internet en todo el mundo. Vuélvase a Dios. Dele la espalda al pecado. Arrepiéntase. Arrepiéntase. Dios es paciente, pero no abuse. Dios te ama. Y si no hay un verdadero arrepentimiento, habrá disciplina. Porque el padre que ama a su hijo lo disciplina. Yo no puedo disciplinar a un hijo mío que la embarró y viene sin que yo le diga nada y me pida perdón. Solo debo aceptarlo y abrazarlo. Ahora, si no se arrepiente, me tocará disciplinarlo. Con Dios es exactamente lo mismo. Reciba la palabra de Dios hoy. Vamos, cierre sus ojos. Y yo sé que acá hay gente que se tiene que arrepentir y tiene que pedirle perdón a Dios hoy. Pero recuerde de que no es solo confesión. El que confiesa su pecado y se aparta, ahí donde entra el arrepentimiento verdadero, alcanza misericordia. Entonces tome la decisión de darle la espalda a lo que no está haciendo bien, a lo que Dios llama pecado, aún a estas pequeñas cosas que son importantísimas porque son nuestra vida. Nuestra vida es un conjunto de pequeñas cosas. Pídale perdón a Dios, vamos, ore. Padre, gracias. Gracias porque queremos vivir un cristianismo real. No queremos ser, Señor, ficticios, no queremos ser hipócritas, no queremos ser personas que fingen. Queremos, oh Dios, de verdad, vivir un cristianismo real. Señor, hay tantas cosas que no hemos visto en nuestras vidas, sencillamente porque no hemos pasado por la puerta del arrepentimiento. Revela a cada uno, amado Espíritu Santo, revela a cada uno aquellas cosas que debemos arrepentirnos. Revela, oh Dios, revela si hay pecados ocultos. No permita que nadie que esté aquí viva con pecados ocultos. Tu palabra es clara, es terminante. Cuando tú llamas a tu pueblo al arrepentimiento es porque tienes una gran bendición esperando y porque tu paciencia está al borde, no de acabarse porque tú eres paciente eternamente, sino que se nos está acabando el tiempo de arrepentirnos. Tome esta palabra, iglesia, con seriedad. Padre, gracias por amarnos. Gracias por tenernos tanta paciencia. Danos la sabiduría para no abusar. Permite que todos podamos salir de aquí pensando, tomando esta palabra, oh Dios, dando la espalda al pecado, volvernos a ti de verdad. Que podamos vivir vidas limpias, porque todos te queremos ver. Yo quiero verte en mi vida. Yo quiero verte en mi salud, en mi familia. Quiero verte en la vida de mis hijos. Quiero verte en mis finanzas. Quiero verte en la iglesia. Quiero ver en todo lo que hago, Señor. Sé que sin santidad no lo podré hacer. Y gracias por el arrepentimiento que nos da la oportunidad de abrir la puerta a verte a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor. Amén. Muy bien.